Alex, por favor. Tenemos ya los datos de hoy, 24. Así Menos es, de la Ignacio. mitad de ayer. Sí, buenas tardes, don Ignacio, de los televidentes. Dentro de la mala noticia, que significa tener más de 20 casos de COVID-19 en un día, podemos decir que es menos de la mitad de los 55 casos, la cifra récord de más casos en un solo día que tuvimos ayer. Con estos 24 casos de hoy ya sumamos 1.342 casos. La cifra de casos activos sigue creciendo a 620. Esta es la cifra más alta de casos activos que hayamos tenido desde que inició la emergencia el 6 de marzo pasado. Se han descartado ya más de 20.000 pacientes y se han realizado casi 30.000 pruebas de COVID-19 en poquito más de 90 días. 714 hombres, 628 mujeres, de los cuales la mayoría son adultos, 1.137, 67 adultos mayores y 139 menores de edad. En cuanto a la hospitalización, vamos a verlo de inmediato. 19 pacientes internados, de ellos 5 están en unidad de cuidados intensivos, sigue siendo una cifra bastante baja, por suerte, y de todos los 1.342 enfermos, ya tenemos más de 300 extranjeros. Solo ayer se reportaron 27 extranjeros nuevos contagiados con COVID-19. Tenemos la cifra de recuperados más alta en los últimos días, 8, ya sumamos 712, y este dato de recuperados siguen siendo bajo por una razón. Estos datos coinciden con la cantidad de pacientes enfermos que teníamos más o menos en las primeras semanas de mayo, que eran pocos por día. Entonces, tiene una lógica que hoy tengamos pocos pacientes recuperados, la cantidad de pacientes recuperados se va a acelerar, va a aumentar en las próximas 2-3 semanas. Eso es lo que nos diría la lógica. Los días fallecidos se mantienen, ya cumplimos 23 días sin fallecidos. Vamos a ver el siguiente dato y estas son las curvas. Hace pocos minutos el ministro de Salud mencionaba el tema de una segunda ola y justamente en los casos activos podemos ver cómo se refleja muy bien esa segunda ola. Aquí tuvimos un pico de 564 casos activos a mediados de abril de este año. Después hubo un descenso en los casos activos hasta llegar a 272, que es la cifra más baja que tuvimos, y después volvemos a subir hasta la cifra de 620 que tenemos hoy. Evidentemente esta segunda ola, aunque el ministro dice que no hay contagio comunitario, ha sido muchísimo más elevada que la primera que tuvimos, y yo creo que en el tema de los casos activos es donde mejor se refleja. Queda clarísimo, pero otro dato importante es que en esta segunda ola ha sido mucho más vertical y ha llegado ya a más de 600, lo que no pasó en la primera ola. Así es, aquí tuvimos un pico de 564 casos activos en la primera ola. Ese fue el punto máximo el 16 de abril pasado y hoy, 8 de mayo, tenemos 620 casos activos. Este ha sido el punto más alto desde que comenzó la emergencia y hemos tenido, si ustedes lo ven en los últimos días y ya lo vamos a ver con los datos de la semana. En los últimos 15 días prácticamente se duplicó el número de activos. Así es, solo tuvimos un día que bajó. Acá de 379 a 377 y después hemos venido en un franco ascenso que se ha combinado con días de muchísimos casos. Solo en 2 días de la semana pasada tuvimos, entre ayer por ejemplo y un día de la semana pasada tuvimos más de 100 casos acumulados. Entonces esto es lo que ha generado este aumento a la espera de que la cifra de recuperados aumente y esta cifra de casos activos comience a disminuir. Y que comience a disminuir por recuperaciones y no por fallecimientos, y ese es un dato muy importante. Por supuesto. Vamos a ver el siguiente cuadro que nos va a reflejar justamente cómo se ha comportado el COVID-19 en Costa Rica semana a semana. Ok, empezamos con 2 días, el 6 y 7 de marzo, con 7 casos. Luego la semana siguiente tuvimos 20. La cantidad de contagios creció a 90 en la tercera semana, que fue del 15 al 21 de marzo. Luego se pasó al 22 y 28 de marzo, llegamos a un pico de 178. Esta había sido la semana de más casos hasta la semana anterior. Luego comenzó un descenso a la semana 5, que fue antes de Semana Santa, con 148 casos. Y vamos a pasar al siguiente cuadro que nos va a mostrar la semana a partir de la semana 6. Aquí tenemos, en la Semana Santa se reportaron 142 casos. Después de las medidas de Semana Santa, vimos un franco descenso en la cantidad de casos. 78 la semana siguiente, luego 38, luego 40 en la semana que va del 26 de abril al 2 de mayo, y en la semana siguiente 47 casos. Si nosotros tomamos estas 4 semanas, son menos casos que la semana anterior.
prácticamente. Y vamos a verlo con el siguiente cuadro. Luego comenzamos a subir, a excepción de la semana 12, del 17 al 23 de mayo tuvimos 73, luego 65. La semana tras anterior, que terminó el 30 de mayo, tuvimos 129. Y la última semana, que cerró este último sábado, llegamos a 216 casos. La cifra récord que tenemos de casos en una sola semana. A esta semana ya tenemos 79 casos al día de hoy, con los contabilizados solo el domingo y hoy lunes. Vamos a ver la siguiente información que nos muestra los casos de más días. Lo mencionábamos ayer, 7 de junio, tuvimos 55, la mayor cifra de casos de nuevos contagios en un solo día. El 3 de junio tuvimos 52, esto se da en un plazo de menos de una semana. El 4 de junio también, en la misma semana, 37. El 9 de abril, que va muy cerca de la semana del dato del 16 de abril, que tuvimos el pico más alto de contagios, había sido 37, 35 casos el 6 de junio y 34 casos el 6 de junio. Si ustedes ven de estos 6 ejemplos, que son los días de más casos, 5 de ellos, a excepción del 9 de abril, están en los últimos 7 días. Y no solamente eso, en un lapso de 6 días. Así es. Vamos a ir a la siguiente información para que ustedes lo vean y que nos va a mostrar un dato bien interesante, es los cantones que han presentado más casos del 1 de junio a ayer. Todavía no contabilizamos los de hoy porque no teníamos el dato de los cantones, pero solo el cantón de San Carlos en los primeros 7 días de junio registró 57 casos, Pocosí 30, San Ramón 18, el Cantón Central de San José 17, aunque ayer no presentó casos, Heredia 14, Punta Arenas 14, Alajuela 13 y Upala 12. Y justamente en 4 de estos 7 cantones es donde se están tomando las medidas más estrictas que se empezaron a acrecentar la semana pasada. Pero dentro de todo esto hay un dato muy positivo y es que, como lo mencionábamos ahora, Costa Rica ya cumple 23 días, la cifra más larga, el periodo más largo sin reportar fallecimientos. ¿De qué hablamos? Que para llegar a la primera muerte se tomó 12 días. Al día siguiente se registró la segunda. Pasaron 20 días para registrar la tercera. 7 el cuarto fallecimiento. 4 el quinto. Al día siguiente se registró el sexto. Pasaron 20 días más para registrar el séptimo fallecimiento. 3 días para el octavo, 3 días para el noveno. El mismo día se registró el 10º fallecimiento y ya llevamos 23 días sin registrar un nuevo fallecimiento por COVID-19. Don Ignacio, y nada más repasamos finalmente los datos a nivel global. Aquí lo tenemos, más de 7 millones de contagios de COVID-19 en el mundo. Estados Unidos se acerca a la cifra de 2 millones de contagios. Brasil está muy cerca de los 700,000 contagios. Y vemos que países como Perú y como Chile y México, países latinoamericanos, ya están entre los países con más cantidad de casos y tenemos 404,000 muertes. Más de un 25% de esas muertes se registran en los Estados Unidos. Los datos son más que elocuentes, no se puede bajar la guardia, estamos viviendo la segunda ola, el comienzo de la segunda ola, que va a ser, ya es más grande que la primera. Y hay una frase que yo